de tu nombre santo, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden estar cómodos. Ya se les ha anunciado, hermanos, el culto de esta noche. Hagan todo lo posible. Si usted hace ese sacrificio de volver a la iglesia y traer una visita, usted se va a sentir satisfecho porque ha hecho la voluntad de Dios. El hermano Enedir le recordaba que hicimos ese acuerdo. Amén, porque antes era todos los domingos por la noche, todos los domingos. Pero llegamos al acuerdo de que dejáramos una tarde familiar, que también es importante eso. Amén. Pero cada 15 días viene el culto. Recuerden que el culto domingo por la tarde, porque es a las 5:30. A las 5:30 es el culto donde el creyente trabaja, porque en la escuela dominical viene a alimentarse. Amén. Así que cuando uno se alimenta, ¿para qué se alimenta? No es para trabajar. Entonces esta tarde es el trabajo suyo. Amén. Por el alimento que está recibiendo. Continuamos con el tema de creer. Amén. Cuando uno oye la palabra creer, bueno, uno se va a pensar inmediatamente en las personas que no han creído, ¿no? Bueno, yo creí. Pero este tema que estamos viendo sobre creer se está refiriendo al creyente. Y vamos a ver unas escrituras donde los creyentes eran incrédulos. Es raro, ¿no? Un creyente incrédulo. Y si los había en aquel tiempo, los hay también hoy. Y cada cual tiene que examinarse. Uno personalmente dice, bueno, ¿cómo que estoy yo? Yo sin verdad estoy creyendo. No es bueno que se haga esa pregunta uno. No es bueno que se haga esa pregunta. ¿Cómo estoy yo? Porque a veces como que la persona se va yendo, sí, se va yendo, pero va abandonando esa convicción. Cuando viene a ver, va a tener problemas. Por eso el apóstol le dice aquí a los hermanos, él dice, les declaro el evangelio que os he predicado. Porque para creer tiene que haber un objeto en el cual creer. Uno no va a creer en la nada. Entonces cuando se dice creer es porque hemos creído en el evangelio. Amén. Sepultura, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Pero no solamente se cree en esa gran verdad que es la principal, sino que también en la vida diaria hay que creer muchas cosas, no aquellas que están presentes a la vista, porque no hay que creerlas, sino las que están en el futuro. Hay mucha palabra negativa, digamos así, en los creyentes. Por ejemplo, cuando la mamá o el papá, criando los hijos, comienzan a pronunciarle palabras que no son palabras que los edifican, palabras de duda. No, tú no vas a servir para nada, que tú eres un bruto. Entonces eso no lo dice un creyente nunca, porque esas palabras que está diciendo son de incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios le dice al papá y a la mamá que la generación de los justos será bendita, será poderosa en la tierra. Amén. Uno no puede de pronto pronunciar y decir, hombre, que estamos como de mala, y como algunos dicen por acá, estamos salados. Otro dice, desde que me entregué el evangelio he estado mal. Todas esas son palabras de incredulidad. Y de pronto, y seguramente que no es por el evangelio, porque el evangelio es lo que trae bendición, sino por errores de uno mismo. Entonces uno cree que es por el evangelio. Por eso le dice, les declaro el evangelio que les he predicado, en el cual también recibisteis. Oiga, recibieron el evangelio, en el cual también perseveráis. Lo recibisteis y persevera en él.
Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, escuche, ¿sabe? Eso es interesante. Si retenéis la palabra que os he predicado, uno no se puede olvidar de lo que oye, de lo que lee en la palabra. Hay gente que no memoriza, porque la mente está tan ocupada con otros temas, que eso de la palabra de Dios se queda por fuera. Y un creyente así, llegará el día en que volverá a ser incrédulo. Eso es lo que trata la Biblia acá. Ahora mismo, con el caso de las redes sociales, figúrese, gente con la mente llena, atrofiada de tanta cosa. Pero la memoria en la palabra de Dios, no. Ese es un peligro tremendo para aquel que en verdad ha creído. Amén, bendito el Señor. Tiene que llegar el día en que usted sienta necesidad espiritual de hacer la devocional privada suya, la propia devocional que se hace todos los días, tiene que hacerla uno. Amén. ¿Qué es esa devocional? Estar solito un momento con Dios. Amén. Leer su palabra, dirigirse a Él, adorarlo. Eso es indispensable. Amén. Para que no pase eso que dice el apóstol acá. Dice que por el cual asimismo, si retenéis la palabra predicada, sois salvos. Si retenéis la palabra, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Oiga, creer en vano. Dice que creyó, pero no creyó. Y sigue como que creyó, pero no está creyendo. Eso es como en vano. Y qué bueno que nos examinemos. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hagamos esa pregunta. ¿Es verdad que yo soy un cristiano verdadero? ¿Es verdad que he creído? Y vamos a leer entonces unas escrituras. Primero hay los que creen si ven. Si veo, creo. Eso está en contra de la Biblia. Si veo, creo. Y Jesús lo que dice es todo lo contrario. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No es ver para creer, sino creer para ver. Porque creer es aquello que no estamos viendo. Entonces lo creemos sin verlo. Amén. Y como Dios no lo podemos ver, entonces nosotros creemos en Dios y creemos a Dios, pero no lo vemos. Porque si se necesitara la vista para uno creer, entonces nadie creería en Dios porque no lo estamos viendo. Sin embargo, Él se ha dejado testimonio para que uno crea que Él existe. Porque esta maravillosa creación, hermano, dice que hay un Dios grande y todopoderoso que creó todas las cosas. Y con solamente conocer usted biológicamente su propio cuerpo. Amén. ¿Cómo está ese cuerpo formado para que funcione? Eso es una maravilla. ¿Cómo funciona esto tan perfecto? Amén. Entonces Dios es real, más que todas las cosas que uno puede ver. Pero entonces el creyente puede caer en la incredulidad. Entonces el Señor en San Juan capítulo 4 versículo 8 está diciendo allí algo, porque Él reprochaba a esas personas que decían que creían. San Juan 4:48. Escucha esto que dice aquí el Señor. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero aún hubo gente en ese tiempo, y todavía lo hay, que aún viendo milagros no creen. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el apóstol, que era un apóstol, Tomás, él dijo, cuando le dijeron sus compañeros: Tomás, al Señor hemos visto. Vayamos al capítulo 20
Tomás, al Señor hemos visto, San Juan 20. Vamos a leerlo textualmente para que vea lo que contestó un creyente. Amén. Era apóstol. Ese es en el versículo 29, pero leamos desde el versículo 24. Sí, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, pues después de resucitado. Primera vez que le vieron después de resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no solamente que viera, sino que metiera el dedo, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Un creyente diciendo no creeré. No era un inconverso. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas, ¿qué dice allí? Aquí hay un juego con esta palabra, porque mire lo que dice: a un creyente diciéndolo, no seas incrédulo, a un creyente, porque él había creído. Pero aquí lo que se hay que resaltar es que era un discípulo, era un apóstol. O sea que ninguno está aquí libre de tener incredulidad. Creyendo y tiene incredulidad. Con la incredulidad hay que luchar. Amén. ¿Cómo sería la primera acción de lucha contra la incredulidad? Acercándonos a la palabra. Si usted la abandona y no la lee, usted puede caer en incredulidades que hasta apartarse de Dios. Amén. Seguimos leyendo. Le dice que pusiera allí su mano y metiera su mano en su costado, y no se hace incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Se convenció allí, ¿no? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Amén. ¿Eso va a favor de Tomás o en contra? En contra. Amén. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque para creer no hay que ver. Porque lo que se ve, ¿para qué creerlo? Si ya lo estamos viendo. Así que uno cree lo que no ve. Aún en las cosas normales de la vida. En el futuro, ¿qué me pasará en el futuro? ¿Qué me pasará en el futuro? ¿Qué será de mis hijos? Bueno, si tú crees lo que Dios dice, vas a estar seguro del futuro. Amén. Basado en la palabra. Bendito sea el Señor. Otra escritura que podemos leer en cuanto a esto, vamos al mismo libro de San Juan, capítulo 6. Oiga, capítulo 6, no se quedan mirados cuando lee esto. Capítulo 6, versículo 66. Dice así exactamente. Bendito el nombre del Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Quiénes eran los que se volvieron atrás? Muchos ¿qué? Muchos de sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? El que sigue detrás del maestro. Venían siguiéndole. Amén. Así que esto no es ahora, esto es desde aquel tiempo. El ser humano es así. Y por eso cada cual cuídese y se examínese. Pues de un momento a otro se va a sentir afuera. Amén, porque esto hay que mirarlo con mucho cuidado. El descuido y el descuido y el descuido, cuando haga ver, usted no es ningún cristiano. Pierde el temor de Dios y hasta por fuera.
Esto de creer es para ejercerlo y practicarlo todos los días de la vida. Y para que no vaya creciendo la incredulidad, hay que tener experiencias con Dios en la oración, en privacidad con Dios. Usted cada día estará más convencido porque Él nos va alimentando nuestra fe. Entonces, mire lo que dice aquí, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo Jesús, entonces Jesús a los 12, ¿queréis también acaso iros vosotros? ¿También vosotros? Porque Jesús, al que se va, Él no pierde nada. El que pierde es el que se fue. Amén. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa palabra del apóstol Pedro, eso es importantísima, porque dice, ¿a quién iremos? A ver, si me regreso, ¿para dónde voy? ¿Qué escogí si me regreso? ¿Qué responden ustedes? Bueno, listo, está aquí, me aparto del Señor. ¿Para dónde vas? ¿A quién escogiste? ¿Qué fue? Porque hay otros dioses, todos son falsos. Y hay otros seres humanos que son proclamados dioses, están muertos y vueltos polvo, no existen. Pero solo hay uno que existe y vive para siempre. Y es el real y todopoderoso Dios. Amén. Bendito su nombre. Alabanzas a su glorioso nombre. Entonces, mire, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Y Jesús les dice a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Porque quienes necesitamos a Él somos nosotros y no Él a nosotros. Amén. Él nos recibe con mucho gusto si nosotros queremos. Por eso Él dice, en una palabra muy conocida de la palabra de Dios, del Evangelio, cuando dice, si alguien quiere venir en pos de mí, amén, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere, porque Él no está obligando a nadie. Por eso que yo digo que el Evangelio es voluntario. Amén. A nadie se le puede obligar. Creo que algunos tiempos atrás el pastor disciplinaba a los creyentes que no venían a culto. Me parece que es tiempo perdido, porque el creyente viene si quiere venir. Amén. ¿Y quién se perjudica? Como algunos dicen, bueno, voy a ir solamente el domingo. Ya es un propósito que se hace, ¿no? Y viene solamente el domingo. Pero más adelante puede decir, bueno, voy a ir solo 2 veces en el mes. Y viene 2 veces en el mes. Entonces, pastor, te voy a disciplinar si no viene. No, déjelo quieto. Si él va a seguir a Cristo es voluntario. No, hombre, que con una sola vez que vaya está bien. Y después él dice, no, cada 2 meses. Y que de pronto se va enredando con las cosas del mundo y ahí aparece apartado. Por eso es que dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Leamos otra parte interesante que es San Juan, estamos en San Juan, capítulo 8. Miren el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían que habían creído en Él. Aquí dice clarito que habían creído en Él. Amén. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay como una pequeña contradicción, aparente contradicción, porque habían creído en Él. Y le dice, si vosotros
permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero oiga lo que le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Así que habían creído en vano. Aquí lo está diciendo. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Y ahí sigue entonces el diálogo con el Señor. Entonces vamos ahora a mirar en Hebreos capítulo 3. Sigue aquí hablando de los creyentes incrédulos o que pueden llegar a la incredulidad. Hebreos capítulo 3. Aquí está diciendo de la siguiente manera, porque está refiriéndose a ese pueblo que fue rebelde y dejó a Dios de lado. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 3, 7 en adelante, dice: por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté. Oiga eso, me disgusté. ¿Qué quiere decir disgustarse? ¿Usted algún día se ha disgustado? Oiga, bastante, ¿no? Un desagrado. ¿Y con qué se disgusta uno? Con cosas que le hacen que no son justas. El Todopoderoso disgustado con los seres humanos que son los que lo necesitan a Él. En vez de agradarlo, disgustarlo. Amén. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es la visión de su vida? ¿Cuál es lo que tiene prioridad en su vida? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Dice que estos andaban vagando en su corazón y no conocían sus caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Ahora viene, esos son los israelitas, pero ahora viene la palabra para usted y para mí. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón ¿qué? ¿Por qué es malo? Dice: no, corazón malo no, yo no estoy pensando en matar, ni en robar, ni hacer maldades. No, pero dice: si tienes incredulidad, ya tu corazón está mal. Amén. Corazón malo de incredulidad, y esa incredulidad lo puede hacer apartar del Dios vivo. Amén. Antes, es decir, en vez de tener incredulidad, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. La palabra exhortar es que en vez de uno encontrarse con los hermanos y comenzar a hablar de temas de todo terrenal, de política, de crítica, de tanta cosa, dice: exhortaos los unos a los otros. Amén. Qué bueno sería eso. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué tal? Hermano, ¿y qué me cuenta? No, hermano, que yo aquí estoy como aburrido, hermano, un poco de cosas que me están pasando. Pero entonces el que llegó dice: este no está hablando bien. Entonces lo voy a exhortar. ¿Exhortar qué? Aconsejarlo. No, hermano, mire, el Señor dice tal y tal cosa, y lo coge y lo alimenta. Amén. Pero si el otro le responde igual: no, yo estoy peor que usted, hermano. Pero es tan urgente esto
que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno, es el deseo de Dios, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, si se dice hoy es porque hoy hay salvación, pero mañana de pronto ya no la hay, porque el mañana no sabemos el futuro. Amén. Entre tanto que se dice hoy. Y luego sigue diciendo: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Comienza, bueno, primero la incredulidad puede venir por la falta de comunión con Dios en la oración, por la falta de leer la palabra, que es la que nos alimenta. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No sé cuántos tendrán esa experiencia de abrir su Biblia todos los días y leer en silencio ante Dios, buscando el alimento espiritual. Y estoy seguro que sí lo encuentra. Libro como este no existe, ni ha existido nunca en los siglos. Esto es lo más grande que tiene la humanidad en la mano. Así que si yo como creyente este libro no me importa mucho, si yo no lo leo, es porque a mí no me importa tanto ese libro. Pero aquí hay tesoros maravillosos escondidos. Esta es la voz del mismo Dios. Amén. Por eso es que ahora la gente se pregunta y dicen los cristianos modernos de ahora, del avivamiento, del pentecostalismo: listo, viene el profeta, viene el apóstol, viene la revelación. Hay algunos que han dicho, hubo uno de los famosos que dijo, lo oí yo, nos pusieron el video, y dice: vea, ahí está la palabra que Jesús dijo, ahí está escrita, y esa palabra que Jesús dijo es verdad. Digo: oye, va bien el hombre. Dice: pero si solamente nos quedamos viendo esa palabra que él dijo, faltan muchas cosas. Entonces, ¿cuál? Dice: la palabra del profeta. ¿Qué tal? Vea, los profetas existieron cuando no había palabra escrita. No estaba la revelación completa. Pero hoy todo está totalmente completo. Amén, gloria al nombre del Señor. Como por ejemplo un himno y muchos himnos están equivocados. Aquí que yo oiga equivocado, yo digo: no me canten ese himno, aunque sea muy bonito de letra. Dice la cantante: que se abran los cielos. Oye, si los cielos se abrieron desde que Jesucristo vino a la tierra, la salvación está hecha, todo está revelado. Amén. Claro que yo no echo culpa a los hermanos que en cualquier parte, ¿no? Porque es que uno, mientras más va conociendo, amén, se va dando cuenta de las cosas y uno va desechando lo que no es bíblico, porque esa es la tarea del cristiano, es no decir nada, no actuar en nada que no esté de acuerdo con lo que Dios dice. El hermano Larsen fue un hombre celosísimo en eso. Yo me acuerdo, yo vi actos del hermano Larsen porque yo lo conocí muy personalmente. Y recuerdo en una convención en Barranquilla, creo que era la segunda convención que yo asistía, en el 1964, mes de octubre. Estaban los hermanos contentos en la plataforma, todos vestidos de saco. Yo estaba sentadito para la última banca, así como el jovencito allí con miedo. Y esa gente yo los veía muy grandes. Entonces pasa un hermano muy lleno de gozo, y yo entiendo que lo que él dijo, lo dijo por falta de conocimiento, pero lo dijo con mucho gozo. Y así hay mucha gente que predica y dice palabras, pero entonces como no tiene doctrina, entonces en lo que dicen se equivocan. Si yo oigo que un hermano aquí se equivoca en el púlpito, se equivoca diciendo algo acá, yo espero que el culto se acabe para decirle después del culto. Amén. Te dice que así es, ¿no? Pero la historia me dice otra cosa. Dice el pastor:
aquí están todos los campeones de la fe. Manuel se estaba sentado ahí y dice, un momento allí, aquí no hay ningún campeón. El campeón es el campeón del Gólgota. Ahí delante de todos en plena conversación. Así era él. Y formó a la gente, pero es una verdad tan grande que se me quedó grabada toda la vida mía y todo el que la oyó. Oye, qué imprudencia dice uno ahora. Pero ese tiempo tenía que ser así. Amén, porque lo que él le corrigió, y como todos lo habían oído, él lo corrigió para que todos oyeran también. Amén, gloria al Señor. Un himno, ahí están lluvias de bendición. Allí dice, si tú vienes hoy a Cristo pecador, tus culpas llevará. ¿Cuántos se acuerdan de ese himno? Cantamos bastante. Manuel Arce se levantó y dice, me duele que canten ese himno. Me duele mucho que lo canten. Ahí mismo. ¿Sé por qué? Porque Él no las llevará, sino que las llevó. Y si decimos que las llevará, estamos negando lo que dice la Biblia. Hay que tener cuidado. Hay que aprender la doctrina. Entonces, si el creyente no es estudioso de la Biblia, va a cometer muchos errores, pero más son esos errores que a veces se cometen en público, pero más son los errores en su propia vida cristiana. Tendrá muchos errores en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no se alimenta con la palabra de Dios. Entonces escuche lo que dice acá. Sigue diciendo aquí el apóstol. Estamos en Hebreos 3, recuerde. Después que dice que no nos endurezcamos por el engaño del pecado, porque por la incredulidad viene el engaño. ¿Y por qué viene la incredulidad? Viene por falta de alimentar la fe que tenemos. Porque la fe, recuerden, Señor, auméntame la fe. No, Señor, no dice la Biblia que Dios aumenta la fe. Los apóstoles sí le hicieron esa petición, pero la respuesta fue contraria a esa petición. Si quieren, lean el versículo. Señor, aumentanos la fe. Él les dijo, si tuvierais fe. Pues como Él no es el que da la fe, sino que la fe es innata. Amén. ¿Qué es la fe? La capacidad de creer. Usted cree. Y el inconverso también cree. No cree en Dios, pero cree en todas las cosas que oye. Así que el ser humano nace con la capacidad de creer. Amén. Por eso el que le dicen que un ídolo hace milagros, entonces va al ídolo y cree en el ídolo, porque le desviaron su fe hacia el ídolo y él se pone a clamar al ídolo. Pero cuando a esa persona le dice, no, el único Dios vivo y verdadero es Jesucristo, es el Salvador, y él lo cree, entonces quita su fe de donde estaba inclinada hacia Jesucristo. Por eso no hay distinta fe, ¿no? Hay unas 4 fases de la fe, pero es la misma fe. Amén. Entonces esa fe hay que alimentarla con la palabra. Señor, aumentanos la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Amén. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza tiene vida en sí mismo. Es la más pequeñita semilla, dice allí la palabra de Dios, pero si la sembraban, esa semillita brotaba y comenzaba a crecer. Dice, tu fe puede crecer, tú tienes fe. Nadie diga que no tiene fe, sí tiene la fe. Lo que puede tenerla es desenfocada, pero sí la tiene. Amén. Entonces, la que hace crecer la fe es la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es por el oír, pero no oír cualquier cosa. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Les aconsejo
sinceramente, hágase un propósito. O yo diría más bien como orar, no, bueno, pero ¿por qué es que yo no leo la palabra de Dios? Yo tengo un problema, no lo leo. Y usted comienza a hablarle al Señor por eso. Y después usted me va a contar a mí cuando diga, hermano, yo descubrí algo desde que yo comencé a leer la palabra de Dios, a sacar un rato, no para leerla como cualquier cosa, sino para recibir la revelación de esa palabra, porque uno tiene que hacerlo en meditación, tiene que hacerlo como con los oídos espirituales abiertos para ver qué me dice Dios. Ahí recibe uno la palabra. Amén. Porque somos hechos participantes de Cristo. Escuche esto. Después que dice que no nos endurezcamos por el engaño del pecado, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal. Conocemos esa palabra bien, ¿no? La conocemos bien esa palabra, con tal que. Es decir, que sin hacer eso no habrá nada. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. No puede uno decir, bueno, yo creí tengo 5 años de creyente y yo sí he estado gozoso, pero de pronto del año 6 en adelante ya no está tan gozoso, del año número 7 ya está menos gozoso, ya se va interesando en otras cosas. No dice, no, tienes que retener, amén, gloria al Señor, retener firme hasta el fin la confianza desde el principio. Y la confianza es el creer, es la fe. Tiene que mantenerse viva la fe, tiene que mantenerse la creencia todos los días igual. Pero para que se mantenga viva hay que tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios comienza por la palabra que está escrita. Bendito el Señor. Y dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hace unas preguntas acá. Muy interesantes estas preguntas que las podemos aplicar a nosotros. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Una pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ellos fueron los mismitos que salieron con mano poderosa, brazo extendido, y luego le provocaron y le desobedecieron. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Oiga, hermano, 40 años Dios disgustado. Con razón perecieron por la serpiente. Una vez se rasgó la tierra y se tragó a miles. Otra vez las serpientes mordieron y iban 23,000 muertos. No, una cantidad de cosas. Y dice entonces, ¿con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todos ellos cayeron en el desierto, fueron miles y miles. ¿Y a quiénes juró? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos, amén, que desobedecieron. Los que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Piense usted y pienso yo, porque yo no les digo solamente a ustedes, esto es para mí también. El creyente a veces cuando comienza, se despierta a las 2 de la mañana y se tira de rodillas enseguida a darle gracias a Dios.
Le da una fiebre. No sé, yo no tomo pastillas. El Señor me sana. Y como lo cree, se sana. Amén. Todo problema. Pero después va dejando eso. Lo va dejando. Se va descuidando. Esa es una gran realidad en nuestra vida. Por eso dice el apóstol, también está en Hebreos capítulo 2. Él dice, porque la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los ángeles ejecutaban los juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanas y hermanos, meditemos en esa palabra, descuidar. Amén. Acuérdese mañana que le siga sonando, descuidar. ¿Qué estoy descuidando? Hay personas que sus objetos los cuidan, hermano, que eso es. Cuidado mi vestido, cuidado mis zapatos, cuidado esto, no me tienten esto, cuando se me rompe esto. Oye, qué bien, ¿no? ¿Y la salvación qué? Si la que hay que cuidar es la salvación. Que llega a pasar esto, que por cuidar tanto una cosa, un objeto, puede ponerse a pelear con el otro. Así que defendiendo los zapatos, cualquier cosa, está entonces metiendo, descuidando la salvación. Que se pierda eso y yo no voy a pelear con nadie. Porque lo más valioso es esta salvación. Amén. Bendito el Señor Jesús. Entonces dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Quién eran ellos? Eran los hijos de Israel, sacados de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, viendo maravillas, viendo milagros. Fueron alimentados con el maná del cielo, amén. Fueron cubiertos por una nube, pasaron por el mar rojo, milagros y milagros y milagros. Pero no pudieron entrar a la tierra por causa de incredulidad. ¿Y cómo les parece a ustedes que el mismo Moisés no entró a la tierra prometida? Y Aarón tampoco entró. Claro que allá era la tierra, no era el cielo. La tierra que él prometió, esa era la promesa de ese aspecto material. Pero ¿qué le pasó a Moisés? Moisés, la primera vez cuando estaba el pueblo, nos has traído aquí para dejarnos morir de hambre, morir de sed, y diciendo, desacreditando a Dios. Y Moisés clamó al Señor porque no había agua, era una tierra desierta. Señor, ¿qué hago con este pueblo? Dice, toma tu vara y golpea esa roca y saldrá agua. Y Moisés golpeó la roca en el nombre de Jehová, y hermano, una fuente cristalina y fresca salió. Comienza esa gente a tomar el agua, y dice que esa roca es figura de Cristo, la roca de los siglos, que es la fuente de agua viva. Bendito el Señor, gloria a su nombre santo. En aquel tiempo, amén, amén, en aquel tiempo era figura, pero ahora estamos en la verdadera roca. Pero en la segunda vez que el pueblo lo vio a murmurar y a disgustarse, blasfemando, Moisés se llenó un poquito de enojo, y era el hombre más manso de todos los hombres de la tierra. Se llenó de enojo y dijo, ahora veréis, pueblo rebelde, que le sacaré agua de esta roca. Y la golpeó y salió el agua. Le dije, Señor, así no me tuviste en cuenta para santificarme ante el pueblo. Dijiste que tú lo sacarías, y ese no eres tú que la sacabas. Ahora no entrarás en la tierra prometida. Sube a aquel monte, y allí, le dijo en la hora y todo, allí serás unido a tus padres. Te concedo solamente que en ese monte alto mires hacia allá lejos, allá verás la tierra que he prometido, pero tú no vas a llegar allá.
Amén. Dice, porque no me santificaste ante el pueblo. Estábamos hablando también de la santidad, ¿recuerda? De Dios. Su santidad viene siendo que Él es el digno de gloria, de honra, de alabanza. Si uno no lo glorifica, no lo adora, no le sirve, no lo ama, uno no lo está santificando tampoco. Amén. Terminamos con esto. Que siga acá. Capítulo 4 dice, nos manda que tengamos temor. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. El que tiene temor de Dios se cuida de lo que va a decir, ¿sí o no? Se cuida de hablar una palabra de ofensa descomedida, porque él sabe que Dios lo está oyendo. Por eso con el temor de Dios uno se aparta del mal. Los pensamientos. Uno puede pecar con los pensamientos. No dicen amén. Amén. Claro que el pensamiento es muy ligero, ¿no? Y uno pensó algo y sabe que eso es impuro. Pero inmediatamente que uno ve que algo impuro pasó por su mente, pero uno es una persona que en verdad es un verdadero creyente, uno inmediatamente rechaza eso. Por eso es que el capítulo 7 de Romanos, para entenderlo, no es tan fácil. Porque el apóstol dice, quiero hacer el bien, pero hay una ley en mis miembros que me lleva hacia el mal. Es como si Pablo estuviera diciendo, bueno, yo soy un creyente fracasado. No. Era la lucha de la naturaleza pecaminosa con la naturaleza divina que tenemos, y ningún ser humano, ningún creyente, por muy fiel que sea, puede decir, yo tengo un nivel de fidelidad que, hermano, ni por la mente mía pasa nada impuro. Mentira. Amén. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero eso que pasa por la mente no está en el corazón. Y por eso lo rechaza uno. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No sé por qué los que creen en la doctrina que la salvación no se pierde, no, como que no leen estos textos. Aquí está diciendo que tengamos temor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, amén, gloria al Señor, los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. No hablaba de ese reposo material, sino del reposo espiritual. Por eso Jesucristo, el reposo que decía la Biblia, que dice la Biblia en aquellos tiempos, el día de reposo era figura de Cristo. Por eso los que guardan el día en este momento están desenfocados, porque el reposo para el creyente es Jesucristo. Cuando uno se entrega a Cristo y vive en Cristo, uno está en el reposo de Dios para siempre. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Entonces, Dios no llama a nadie para dejarlo en el camino, ni lo llama para destruirlo, lo llama para llevarlo hasta la final, hasta el triunfo final. La persona es la que con su descuido se va llenando de incredulidad hasta que llegue el tiempo que pueda apartarse de Dios. Y oiga lo que les digo. Voy a ponerle este ejemplo.
Si alguien se va para la cantina y se toma unas cervezas, decimos los creyentes, se apartó del Señor. Y usted se lo encuentra, ¿cómo está usted? No le dice Dios le bendiga, que está apartado. Pero de pronto el que le está diciendo ¿cómo está usted? Puede tener cosas peores que el que tomó la cerveza. Sí, eso es así. Cosas peores. No estoy justificando que nadie lo haga, pero comparando, de pronto el otro que se cree muy santo tiene cosas peores en su vida, internas. Así que esto no es de apariencia, esto es de cosas, eso es del corazón. Cómo anda cada cual delante de Dios. Y yo he dicho que la palabra apartarse no la podemos aplicar a toda persona que se descarrió. La palabra más correcta es se descarrió. Y si usted se encuentra un descarriado, ¿qué le dice usted a él? Ahí me dijo una persona que estaba descarriada y entró a la iglesia y le dijo a un hermano, ay, ¿qué haces por acá? ¿Tú qué haces aquí? Yo dije, todavía los hay. Oiga, tremendo eso. Como si fuera, porque el Señor, que es el que uno, digamos, lo ofende a Él, lo recibe. ¿Qué tal uno que tiene que ver con eso? Más bien gozarse de que vino la persona. Amén. Hermanos, gracias al Señor, ¿verdad?, por esta palabra. Bendito el nombre del Señor. Cada cual mire. Por eso digo, no, yo no soy incrédulo. No, es que la incredulidad es humana. Uno lo que tiene es que no dejar que esa incredulidad crezca. Amén. Usted no le dé pena. No, es que somos humanos. Mire que los apóstoles, mire Tomás, dice, no creeré, no creeré. Y Jesús le dice, ven entonces, mete tus dedos aquí y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. ¿A quién le dijo eso? A un creyente. Amén. Entonces vamos a ser creyentes 100%. Amén. Pónganse de pie. Bendito el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y recuerden, para no caer en la incredulidad, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios todos los días y tener comunión con Dios. Amén. Demos gracias, Señor Padre Celestial. Te alabamos, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios de la gloria. Bendito tu santo y glorioso nombre. Aleluya, mi Salvador. Te doy gracias y te alabo. Bendito tu nombre. Que esta palabra, Señor, esté en lo más profundo de nuestro corazón. Que jamás se nos olvide, Señor, que podamos seguir buscando tu presencia. Bendito Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, a todos. Somos seres humanos, seres débiles, pero con tu fortaleza, Señor, seguiremos adelante. Gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito el Señor. Sigan con la alabanza. ¿Qué estás haciendo?